Que Dios les bendiga. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas, en la fe, amigos y amigas que están creciendo, que están conociendo la palabra de Dios. Me es un privilegio poder compartirles un mensaje que se llama ¿Por qué blasfeman las personas? ¿Por qué blasfeman las personas o las personas blasfeman porque no entienden? ¿Estás entendiendo? ¿No estás entendiendo? No blasfemes. Los fariseos que blasfemaron en contra del Espíritu Santo, blasfemaron en contra del Espíritu Santo porque no entendieron a Jesús. Muchas veces las personas, cuando no entienden algo de las cosas de Dios o de las cosas espirituales, pecan hablando, y allí ellos ya están blasfemando porque no entienden. Esto es un consejo del Espíritu Santo para usted y para mí. Esto es algo que el Espíritu Santo me ha hablado recientemente y Él me aconsejó y quiero compartirles. El Espíritu Santo me dijo y me hizo entender que no opine o que no hable de nadie si no entiendo, porque puedo blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es por esa razón que muchas personas, como no entienden lo espiritual, blasfeman. Ellos posiblemente no se han dado cuenta que han blasfemado o que están blasfemando. Y lo hacen porque no entienden. Las personas que no entienden las cosas espirituales de Dios son muy propensos a blasfemar porque no entienden, no saben si es de Dios o es de Satanás. Porque las cosas espirituales que son de Dios tienen que ser reveladas. Voy a repetirlo. Las cosas espirituales que son de Dios tienen que ser reveladas. Y las cosas espirituales que no son de Dios también tienen que ser reveladas. Es por esa razón que millones y millones de judíos no creyeron en Jesús y en este tiempo tampoco creen en Jesús. Y aún piensan que Jesús fue un impostor, que no fue el Mesías verdadero. ¿Por qué? Porque para creer en Jesús, que Jesús fue el Mesías, tiene que ser revelado. Ellos, con su entendimiento, pueden decir que es o que no es, pero únicamente el Espíritu Santo les puede confirmar quién es Jesús. Mañana puede venir una persona que realmente no es el Mesías y ellos pueden creer en eso. ¿Por qué razón? Porque no tienen revelación. Es por esa razón que muchas personas, cuando ven algo espiritual, piensan que no es de Dios, piensan que es del diablo. Y pueden ver cosas que realmente son de Satanás y piensan que es de Dios. Pueden escuchar a un hombre enseñar y lo que este hombre enseña ser de Dios. Pero como ellos no tienen revelación, dicen
que no es de Dios. Y pueden escuchar a otro hombre enseñar algo que no es de Dios, pero como no tienen revelación, piensan y creen que sí es de Dios. Las personas, cuando blasfeman de algo que es de Dios, es porque no entienden. Cuando Jesús vino, muchos no lo entendieron. Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y muchas otras sectas, así como en este tiempo. Usted puede ver, hay muchas religiones y cada religión piensan y creen que son el pueblo verdadero. Lo mismo que en el tiempo antiguo, los fariseos pensaban que eran los elegidos, los verdaderos. Los saduceos, lo mismo. Y así podemos seguir enumerando diferentes religiones, sea del tiempo de Jesucristo o de este tiempo. Ahora, ¿por qué las sectas y las religiones del tiempo de Jesús blasfemaron y dijeron muchos, no todos, pero muchos, que lo que hacía no lo hacía de parte de Dios, sino de parte de Satanás? Porque no lo entendieron, por esa razón. Y en este tiempo también muchas religiones dicen que muchas cosas que los hijos de Dios, por el Espíritu de Dios, dicen ellos que no es de Dios, que es del diablo. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque no entienden. Y recuerde, para entender eso, si es o no es de Dios, tiene que ser revelado. Es por esa razón que si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, usted va a querer entender y saber si algo espiritual es de Dios o no es de Dios por su conocimiento. Y eso, le digo algo, va a ser imposible. Usted no va a entender las cosas espirituales de Dios con su conocimiento. Eso, como dice Pablo, lo vamos a entender por revelación del Espíritu Santo. Si usted no tiene una relación con Dios y aún más solo opina algo y no busca una respuesta en Dios, usted puede blasfemar tal como lo hicieron los fariseos. Recuerde, una persona blasfema porque no entiende, pero si usted no entiende algo, mejor espere que Dios le guíe y de acuerdo a lo que Dios opina de esta persona o de lo que hace esta persona, usted puede estar más seguro o segura. Quiero leerles en el libro de Mateo capítulo 12. Lo voy a leer en dos partes para explicarle lo que estamos hablando. Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe por qué dijeron eso? Ya hemos hablado, porque no entendían. Además, porque antes de Jesús nadie había hecho lo que hizo Jesús. Nadie. Jesús empezó en el Nuevo Testamento con el poder para echar fuera demonios. Eso no se había visto antes. Ellos estaban confundidos, pero se apresuraron en dar su opinión, y ese apresuramiento hizo que ellos pequen y blasfemen. Vamos a continuar. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús sabía que para todos los que lo oían y veían lo que él hacía, era algo nuevo. No se había visto eso antes. Jesús vino no solo a sanar enfermos o a hacer milagros, sino también a echar fuera demonios, a enseñar, a dar profecías de una manera extraordinaria como nunca nadie lo había hecho. Y para ellos era nuevo, y muchos de ellos, como tenían conocimiento de la palabra de Dios escrito por la ley de Moisés, eran eruditos, eran maestros de la ley. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? De ese nivel, de esa categoría, eran los fariseos, los saduceos y todas las sectas del tiempo de Jesús. Y ellos no entendieron esto, no comprendían esto. Entonces Jesús trata de explicarles de qué manera Él está echando fuera los demonios, aunque Jesús también sabía que ellos no tenían un buen corazón. Pero se apresuraron ellos al hablar, al opinar, y ese fue su error de ellos. No esperar, no hacer, por ejemplo, como hizo Nicodemo, hablar, preguntarle a Jesús. Nicodemo fue de noche y le preguntó a Jesús. Dice la Biblia que era un maestro de la ley. Este hombre usó la sabiduría. Y yo le aconsejo eso. Si usted no entiende cosas espirituales, yo le aconsejo que haga como Nicodemo. No se apresure a opinar porque puede blasfemar. Si no entiende, espere o pregunte, ore y indague un poco más de eso. Porque recuerde, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no todos, pero un grupo, se apresuraron en opinar y ese fue su error. Por eso blasfemaron. Yo veo a hombres de Dios, cómo Dios los usa, y cuando yo dudo de algo o de algún hombre, yo no sé si es de Dios o no, porque Dios no me ha revelado, no siento alguna confirmación, yo no opino, simplemente hago dos cosas: o dejo de ver a este hombre porque no confío, número uno, o le pregunto a Dios. Y de acuerdo a lo que Dios me habla, yo sé si es de Dios o no es de Dios. Pero no me apresuro. Antes yo me apresuraba mucho para opinar. Ahora he aprendido eso. Y esto que les estoy hablando hoy, hermanos y hermanas, amigos y amigas en la fe, es algo que el Espíritu Santo me ha enseñado y es algo que yo quiero compartirles. Veamos qué sigue. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablar contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Uno podría pensar, ¿será este el Mesías? Porque no ha habido una revelación, o uno no ha visto mucho o no lo ha escuchado mucho. ¿Qué es esto? Algo nuevo. Pero cuando uno habla como lo hicieron los
fariseos, pero los que blasfemaron, ellos hablaron y dijeron que lo hacía por Belcebú, por Satanás. Ese fue su error, el adelantarse para opinar y para decir que esto es por esto. Porque usted puede dudar de algo, esto es de Dios o no es de Dios. Pero eso, o por esa razón, no es motivo para apresurarnos y hablar. Porque recuerde, usted puede blasfemar. En las cosas espirituales, hermanos y hermanas, en la fe, no siempre lo vamos a entender todo. Antes de yo conocer a un hombre de Dios usado por Él, a veces he dudado de hombres de Dios. Y yo digo, ¿qué es esto? Digo yo. Y sabe que no digo nada y muchas veces he dejado de ver a estos hombres de Dios. Y sabe que el Espíritu Santo me ha mostrado que sí vienen de parte de Él. Pero yo apresurarme a decir, este hombre no es de Dios, esto que hace esto, es muy, pero muy peligroso, hermanos. Porque recuerde, el Espíritu Santo dice esto, que las personas blasfeman en contra del Espíritu Santo porque no entienden lo que ven o lo que escuchan. Y muchas veces, muchas personas, lo he visto, que cuando el Espíritu Santo da una enseñanza que es de Dios, dicen que no es de Dios. Porque no entienden. Y cuando ven una manifestación espiritual que es de Dios, dicen que no es de Dios. Muchos, porque no han crecido espiritualmente todavía, son bebitos en la fe, aún pueden tener 10, 20 años en la iglesia, pero no conocen las cosas espirituales. Usted puede tener 40 años en la fe, como los fariseos que conocían la palabra de Dios de tapa a tapa, pero cuando vieron algo espiritual que no entendieron, blasfemaron. Y sabe que en este tiempo yo he visto y he escuchado, no porque he querido escuchar, sino que muchas veces al subir videos veo algo por allí y digo un poquito a ver qué hablan. He escuchado y he visto a personas blasfemando de hombres de Dios, diciendo que eso no es de Dios, diciendo que esa enseñanza no es de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden, porque nunca han escuchado una enseñanza así, porque nunca han visto una manifestación del Espíritu Santo de esa manera. No se apresure a hablar porque usted puede blasfemar. Si no entiende, deje que Dios le confirme, espere, ore a Dios. Y si usted genuinamente, repito, genuinamente quiere conocer a Dios y la verdad de quién es Dios realmente, Dios le va a hablar y le va a confirmar. Ahora, yo entiendo que hay personas que hablan de otros hermanos, de lo que enseñan o de las manifestaciones espirituales que sí son de Dios, que hablan de ellos mal, incorrectamente, porque ellos de su corazón lo quieren hacer. Ellos ya están blasfemando voluntariamente, pero usted no haga eso. Si usted no entiende, espere, ore y deje que Dios le guíe, deje que Dios le hable. Recuerde lo que le dijo Jesús a los fariseos, que todo pecado que hagan los hombres,
les será perdonado, aun si hablan de Jesús mismo, el Cristo. Pero el que habla en contra del Espíritu Santo no se le va a perdonar. Y le digo algo, hay muchísimas personas que voluntariamente, muchos por querer tener más like o que le miren más los videos en el YouTube, hablan mal de muchísimas personas. Y ese es su trabajo de ellos, hablar mal de todos. Ya muchos están blasfemando voluntariamente. No entre a ese sistema, a ese juego, porque no vaya a ser que en el día del gran juicio salga sin perdón, porque recuerde lo que dijo Jesús. El que blasfema en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Le digo algo, ahora el Espíritu Santo me da enseñanzas que yo jamás, ni siquiera yo mismo las he escuchado, pero el Señor me está hablando y a mí me ha dejado impresionado, y yo sé que es el Espíritu Santo que me habla y que me está guiando. Pero si yo antes hubiera escuchado a alguien que enseña o que predica lo que yo digo, posiblemente no creería. Pero mi experiencia me ha enseñado que es mejor esperar a que el Espíritu Santo nos confirme y nos diga cuál es su opinión. Porque nosotros podemos pecar. ¿Y por qué razón? Únicamente porque no comprendemos y porque no entendemos. Esto fue lo que hicieron los religiosos del tiempo de Jesús. No entendieron en su corazón, blasfemaron. Debieron esperar. Imagínense qué gran pecado blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y no solo eso, lo más terrible es que no hay perdón. Le invito a orar. Señor Dios, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar tu confirmación, a que tú nos hables, nos guíes y nos dirijas a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Oro por cada uno de los oyentes, que tú les des sabiduría y paciencia. Señor Dios, y tú sabes, tú conoces, todo aquel que genuinamente y realmente quiere conocerte y quiere saber la verdad de ti, de tu Hijo, del Espíritu Santo y de tu Evangelio, yo sé que tú les vas a guiar, les vas a revelar y les vas a hablar. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles cosas son tuyas y cuáles cosas no son tuyas? Señor, oro por cada uno de los oyentes que va a ver y va a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.